Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de jurisprudencia con mates? Bien, bueno, hoy día les traigo un fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de Nación, ¿sí? Un fallo reciente, un fallo que fue dictado, ¿sí? El día 8 de noviembre de este mes, perdón, de este año, ¿sí? Bueno, les traigo a colación este fallo porque me parece a mí que es un fallo sumamente importante, porque digamos, involucra lo concerniente a la conformación del Consejo a la Magistratura. ¿Sí? Recordemos que el Consejo a la Magistratura es un órgano que pertenece a la esfera del Poder Judicial. ¿Sí? Fue un órgano reconocido, instituido en nuestra última reforma constitucional del año 1994. Y bueno, básicamente es un órgano que se encarga de, en primer término, de fiscalizar, ¿sí?, los actos, incluso de sancionar a los jueces federales que se encuentran por debajo de la Corte Suprema, ¿sí? Y además participa en la designación, ¿sí?, en el proceso de designación de nuevos jueces del Poder Judicial Federal, ¿sí? Así que este es un órgano, como he dicho, sumamente importante y que se ha convertido en un bastión de tipo político, ¿sí? Digamos que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 114, señala, ¿sí?, aunque sea de manera somera, que este órgano, este Consejo de la Magistratura, debe de ser integrado de manera que se procure el equilibrio entre la representación tanto de los órganos políticos resultantes de la elección popular, tanto deberá ser integrado por jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula, asimismo por personas del ámbito académico y científico, ¿sí?, en un número y en la forma que indique determinada ley, ¿sí? Bien, bueno, lo cierto es que respecto, ¿sí?, de la ley que va a venir a regular, ¿sí?, tanto el número como la forma, incluso el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la misma va a ser promulgada, ¿sí?, por el Poder Legislativo en el año 1997 a través de la Ley 24.937, ¿sí? Bien, lo cierto es que esta ley ha sido modificada, ¿sí?, ha sido modificada en varias oportunidades. Una de las últimas grandes reformas que se hizo al Consejo de la Magistratura fue en el año 2006, ¿sí?, a través de la ley 26.080. Bien, esta ley básicamente lo que hizo fue modificar la composición, ¿sí?, del Consejo de la Magistratura del cual estamos hablando, ¿sí? Incluso señaló lo relativo tanto al funcionamiento de la misma como a las formas de llegar, ¿sí?, tanto a comisión, tanto a quórum, a las decisiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, lo cierto es que ni bien esta ley fue promulgada, la misma fue tachada de inconstitucional, ¿sí?, por amplios sectores, ¿sí? Uno de ellos fue el Colegio de Abogados, fue representado, ¿sí?, por el Colegio de Abogados de la ciudad
de Buenos Aires, ¿sí? La misma presentó, ¿sí?, una acción ordinaria tendiente a solicitar la inconstitucionalidad de esta ley, ¿sí? Lo cierto es que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tardó aproximadamente 15 años para resolver, ¿sí?, la pretensión, ¿sí?, interpuesta por el Colegio de Abogados de Cava, ¿sí? Recién fue en diciembre del 2021, precisamente el 16 de diciembre del 2021, cuando nuestro máximo tribunal dictó sentencia, ¿sí? Dictó sentencia básicamente como, y apoyándose, ¿sí?, en los fundamentos del Colegio de Abogados, dictó sentencia declarando inconstitucional a la actual, en ese momento actual, ley que regía, ¿sí?, tanto en lo atinente a la conformación como al quórum y el régimen de mayorías para tomar decisiones del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Una vez realizada, una vez decretada la inconstitucionalidad de esta ley, declaró que hasta en tanto no se dicte una nueva ley, ¿sí?, una nueva ley que refiera lo atinente tanto, como he dicho, a la conformación, al quórum y a las mayorías necesarias para tomar decisiones. Hasta en tanto no se dicte una nueva ley, hasta en tanto se dicte una nueva ley, regirá la anterior ley, ¿sí? A la anterior ley declarada inconstitucional, ¿sí? Digamos que ordenó que se vuelva a la ley originaria, ¿sí?, a la ley, como he dicho, 24.937, que fue dictada en el año 1997 y que rigió hasta el 2006. Además, nuestra Corte Suprema, ¿sí?, le ordenó al Consejo de la Magistratura que dentro del plazo máximo de 120 días corridos, contados desde la notificación de la sentencia, dispusiera lo necesario para la integración del mismo Consejo en los términos del artículo 2 y 10 de la Ley 24.937, ¿sí? Bien, entonces se modificó, ¿sí?, lo relativo, entre otras cuestiones, a la composición que tendrá el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Se ordenó que se pase de una composición de 13 miembros, conforme a la ley, como he dicho, a la ley 26.080, y que pase a regir conforme a la ley 24.937, la cual determina, ¿sí?, que el Consejo deberá estar integrado por 19 miembros en total, ¿sí? En primer término por el presidente de la Corte Suprema, en segundo término por 4 jueces del Poder Judicial de la Nación, en tercer término por 8 legisladores, por 8 legisladores. Acá está el quid, ¿sí?, del fallo. Acá hay un punto importante dentro del cual se va a remitir la Corte, ¿sí?, en este fallo, ¿sí? Además de estos 8 legisladores que, como dije, deberán ser integrados, ¿sí?, por 4 de la Cámara de Senadores y 4 de la Cámara de Diputados. 2 representarán al bloque con mayor representación, 1 será por la primer minoría y 1 por la segunda minoría, ¿sí? Ahora volveremos sobre este punto. Además, esta ley determina que el Consejo de la Magistratura deberá ser integrado por 4 representantes de los abogados de la matrícula federal, ¿sí?, por un representante del Poder Ejecutivo y por un abogado que represente al ámbito académico y científico, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, ¿qué pasó?
¿sí? Bien, como hemos dicho, 13 miembros conforme a la digamos, composición del Consejo de la Magistratura, digamos, fundamentada en la ley declarada inconstitucional el 21 de diciembre del 2021. 13 miembros en función de esa ley ya digamos, ocupaban y ocuparán cargos, ¿sí?, en el Consejo de la Magistratura. Ahora bien, nuestra Corte Suprema asimismo dispuso, ¿sí?, un mandamiento interino, digamos, destinado a ordenarle a este Consejo que en el plazo de 120 días tome, digamos, el proceso, el procedimiento necesario para designar a los integrantes restantes, ¿sí?, de manera de poder llegar a los 19 integrantes que conformarán el Consejo de la Magistratura para el periodo, ¿sí?, de vigencia en sus cargos, que será desde el 2022 al 2026. Es así que dentro de ese plazo de 6 meses que dio la Corte Suprema para que nuestro Consejo de la Magistratura pase a ser integrado conforme a la Ley 24.397, se llevaron distintas elecciones, ¿sí?, tanto por parte de los colegios de abogados, ¿sí?, e incluso se han llevado elecciones por parte del Poder Judicial, ¿sí?, para designar jueces federales que van a integrar este consejo, van a pasar a integrar este consejo, incluso las distintas cátedras universitarias de facultades de derechos nacionales han además, ¿sí?, digamos, organizado y llevado adelante la elección del representante del ámbito académico y científico, que si mal no recuerdo recayó, ¿sí?, esta elección sobre una mujer. Bien, entonces, en síntesis, tanto el estamento de los jueces del Poder Judicial Federal como el estamento de los representantes de los abogados de la matrícula federal, ¿sí?, como el representante, digamos, como la elección que se ha llevado de una representante del ámbito académico y científico, ¿sí? Todas estas elecciones, ¿sí?, se han llevado con total normalidad, excepto, ¿sí?, aquella que tiene que ver con la designación de quienes integrarán, quienes representarán, ¿sí?, en el marco del Consejo de la Magistratura a las cámaras de senadores y de diputados. Al respecto, vale hacer una importante, taxativa aclaración, ¿sí? Digamos que conforme a la ley 26.080, la composición del Consejo de la Magistratura respecto de la cantidad de legisladores era de 6. ¿Sí? Digamos que 6 legisladores en total, ¿sí? 3 representarán a la Cámara de Senadores y 3 representarán a la Cámara de Diputados. Y estos serán designados por cada una de ellas, correspondiendo 2 a la mayoría, ¿sí?, a la primer mayoría, y 1 a la primera minoría, ¿sí? Bien, esto conforme a la ley, como he dicho, 26.080, que fue declarada inconstitucional el 21 de diciembre del 2021. ¿Sí? Ahora, conforme a la ley vigente, ¿sí?, actualmente vigente, que es la 24.397, la cantidad de legisladores que integrarán, conformarán el Consejo de la Magistratura, asciende a 8 legisladores, ¿sí?
A tal efecto, dice la ley, los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán 4 legisladores por cada una de ellas, ¿sí? Correspondiendo 2 al bloque con mayor representación legislativa, 1 por la primer minoría y 1 por la segunda minoría. ¿Sí? Entonces, cada Cámara deberá, ¿sí?, en función de la ley vigente, designar un representante más, ¿sí?, por cada Cámara, y que representará, ¿sí?, a la segunda minoría, ¿sí? Recordemos asimismo que tanto la primer mayoría como la primer minoría, al momento de la notificación de la sentencia, ¿sí?, del año 2021, estaba, digamos, integrada por, ¿sí?, representada por, de parte del Frente de Todos, quien representa, ¿sí?, este partido, era y es la senadora María Inés Pilati Vergara y el senador Mariano Recalde. Y en representación de la primer minoría, digamos, es decir, para la Unión o para el bloque de la Unión Cívica Radical, quien fue designado, ¿sí?, en su momento y al momento de la notificación de la sentencia, era la senadora Silvia del Rosario Giacopo. Vale también aclarar que tanto la primer mayoría, esta estaba integrada por 35 senadores, y la y la primer minoría estaba integrada por 18 senadores, ¿sí? Lo cierto es también que al momento de la notificación de la demanda, incluso al momento del vencimiento del plazo máximo que la Corte Suprema le otorgó al Consejo de la Magistratura, este plazo de 120 días, la segunda minoría estaba, digamos, representada por el bloque Frente Pro, ¿sí?, de 9 integrantes, por lo que le correspondía, ¿sí?, designar un senador como consejero de la magistratura, ¿sí?, a fin de dar el cumplimiento al fallo referido. Bueno, dicho esto, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron que el senador por el Frente Pro, ¿sí?, tanto el senador Luis Alfredo Juez como consejero titular y Humberto Luis Schiavone como consejero suplente, soliciten, ¿sí?, en el marco de una acción de amparo, la intervención de la justicia? Bueno, de manera cronológica lo que ocurrió fue esto. El día 13 de abril de este año, el bloque Frente Pro, ¿sí?, remitió una nota a la presidenta del Senado, comunicándole que como segunda minoría proponía al senador Luis Juez, ¿sí?, como consejero titular, y a Humberto Luis Schiavone como consejero suplente, ¿sí? Asimismo solicitó que en consecuencia se los designara como consejeros de la magistratura, ¿sí?, del Consejo de la Magistratura. Igualmente, esta nota nunca recibió respuestas, ¿sí? Seguidamente, el día 18 de abril, el senador José Miguel Mayans, quien es el presidente del bloque Frente de Todos, comunicó a la presidencia del Senado que a partir de ese día 21 senadores, ¿sí?, digamos, comunicó la partición del bloque Frente de Todos, ¿sí? Digamos, dijo que a partir de ese día 21 senadores integrarían el bloque Frente Nacional y Popular, y por el otro lado 14 miembros integrarían, ¿sí?, el bloque Unidad Ciudadana, ¿sí?
Finalmente, el día 20 de abril, por medio del decreto parlamentario número 33/22, la presidenta del Senado designó, ¿sí?, de manera inconsulta, para integrar el Consejo de la Magistratura como miembro titular al senador Claudio Martín Doñate y como suplente al senador Guillermo Snopek, ambos propuestos por el nuevo bloque Unidad Ciudadana, ¿sí?, que, como dije, bloque que surgió, ¿sí?, bloque que emergió tras la partición del Frente de Todos, ¿sí?, del bloque el Frente de Todos, cuando se partió en dos el día 18 de abril. Es por tal motivo, ¿sí?, digamos, por medio del cual la presidencia de la Cámara de Senadores designó como representante de la segunda minoría a Martín Doñate y a Guillermo Snopek, ¿sí?, que tanto Humberto Luis Schiavone como Luis Juez, ambos en carácter de senadores nacionales y en calidad de presidente, digamos, por parte de Luis Juez, del bloque Frente Pro, es por tal motivo que ambos iniciaron acción de amparo contra la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ¿sí?, con el objeto de que se declarara la nulidad de este decreto parlamentario número 33/22, solicitando además que en lugar, ¿sí?, de los mencionados legisladores designados mediante decreto 33/22, se procediera, ¿sí?, a el efectivo nombramiento, por cuanto, según manifestaron ellos, los actores, quienes tenían derecho a tal designación. Bueno, entonces, al interponer acción de amparo, ¿sí?, esta petición recae en primer término al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 9, ¿sí?, e incluso en su alzada, ¿sí?, recae a la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ¿sí? Digamos que ambos, tanto el juzgado, ¿sí?, de primera instancia como la Cámara, rechazan de plano la acción de amparo interpuesta por estos dos senadores representantes del Frente Pro, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué argumentos rechazan esta petición, ¿sí? Bueno, lo hace por dos motivos, ¿sí? En primer término, señala, ¿sí?, tanto primera instancia como Cámara, que la acción de amparo es un proceso excepcional, ¿sí?, y que procede, en circunstancias muy particulares, ¿sí?, caracterizadas en principio por la presencia de tanto arbitrariedad como de alguna ilegalidad manifiesta, ¿sí?, y que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios se origine un daño concreto y grave, ¿sí?, solo eventualmente reparable por esta vía que es urgente y expedita. Por lo que en consecuencia entendió que estas circunstancias no se daban en el caso de autos, ¿sí?, por cuanto la presente acción no podía sustituir, ¿sí?, el procedimiento, digamos, porque en su entendimiento habría una vía más idónea, ¿sí?, que es el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por esta Corte Suprema, en la ya citada, como dije, causa Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dictada el 21 de diciembre del 2021 y radicada ante otro tribunal, ¿sí? Bueno, ese fue el primer motivo por el cual rechazaron, ¿sí?, la acción de amparo. Y en segundo aspecto,
tanto primera instancia como Cámara, ¿sí? Declararon que se trataba, ¿sí? De una cuestión política, ¿sí? Se trataba de una cuestión política que era no justiciable, ¿sí? Digamos, consideraron que con relación a lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en el artículo 55 del Reglamento del Senado, relativo a la formación de los bloques, lo realizado, ¿sí? Esta jugada realizada por parte del Senado, ¿sí? En específico por parte del bloque Frente de Todos, respondía, ¿sí? A las atribuciones discrecionales y legítimas que posee digamos, la Cámara de Senadores como órgano político. Bien, entonces, contra estas dos sentencias, ¿sí? Que rechazaban de plano la acción de amparo interpuestas por estos dos senadores, se interpuso recurso extraordinario federal, ¿sí? El cual fue concedido por nuestra Corte Suprema, ¿sí? Los senadores alegaron que en estos autos se discute una cuestión de derecho y no una cuestión política no justiciable, ¿sí? Y básicamente que esta cuestión de derecho consiste en determinar quiénes son los senadores que la presidencia del Honorable Senado debió nombrar el día 15 de abril pasado para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. Asimismo, aducieron que mediante el decreto 3322 se pone en juego el futuro funcionamiento de un órgano vital para la administración de justicia y especialmente para la independencia del Poder Judicial, por lo que es innegable que los efectos de la resolución del caso le atribuyen a éste todas las facultades jurisdiccionales necesarias para resguardar sus potestades, debiendo hacer valer su rol de controlador y de contrapeso en el sistema republicano dispuesto por el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Además, todo esto está en el considerando número 3, ¿sí? Además, argumentan que el decreto atacado, ¿sí? Ha generado la violación del equilibrio intraestamento, dado que 3 de las 4 bancas fueron asignadas a personas de un solo bloque, tal como estaba conformado a la fecha del fallo y a la fecha en que venció el plazo para nombrar a los representantes del Senado, ¿sí? Dicen asimismo que ello afecta el equilibrio que debe existir dentro del estamento político del Senado, violando la ley 24.937 que confería las 4 bancas a 3 bloques distintos, proyectándose dicha ruptura en una desproporción dentro de todo el estamento político que menoscaba en última instancia el objetivo central del Consejo de la Magistratura, que es el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Y sigo leyendo porque me parece importante, ¿sí? En ese sentido apuntan que, con un interbloque oficialista de un total de 35 senadores, se quedan con 3 de los 4 consejeros que corresponden al Senado de la Nación, es decir, el 75% de los senadores consejeros. Por ello, se nos priva a los actores de nuestro derecho subjetivo, individual y personal de ser designados consejeros, incumpliendo además el fallo de este máximo tribunal del pasado 16 de diciembre del 2021, pues el Consejo de la Magistratura debió haberse completado en el plazo de 120 días y además priva a nuestros representados, el pueblo de las provincias que nos votó, de tener un representante en el Consejo de la Magistratura, lesionando así los derechos políticos de nuestros votantes. Agregan que la presidencia del Honorable Senado no solo no cumplió con el fallo en el plazo estipulado para ello, sino que pretendió con su incumplimiento bloquear la ejecución del fallo entero. Una vez dictada por el máximo tribunal la sentencia aclaratoria el 18 de abril del 2022, al día siguiente se instrumentó la partición del bloque del Frente de Todos, de 35 senadores, de manera de alzarse así con 3 de los 4 consejeros. Así, de forma extemporánea, el 20 de abril,
la presidencia del Senado dictó el decreto 33/22, en el que, sin hacer consideración alguna de las notas presentadas por el bloque Frente Pro, designa al senador Doñate, supuestamente a propuesta del bloque Unidad Ciudadana, cuya constitución recién se presenta en la Mesa General de Entradas de la Cámara el 21 de abril del 2022. Señalan que la única interpretación sistémica, armónica y razonable de la sentencia del 16 de diciembre del 2021 es que la oportunidad en la cual se debe identificar el bloque de la segunda minoría es al momento de generarse la vacante, es decir, en esa misma fecha o cuanto menos en la fecha en que venció el plazo para designar representantes del Honorable Senado, es decir, el día 15 de abril del 2022. Aseveran, por último, que el bloque Frente Pro tiene un derecho adquirido a completar la integración del Consejo con un senador de su bloque, y que los senadores designados por este cuentan con un derecho adquirido a sumarse al Consejo. Enfatizan que dentro de ese plazo el bloque Frente Pro los postuló para ocupar ese lugar y ello les otorga el derecho subjetivo de reclamar que se les reconozca su derecho a integrar el Consejo. Afirman, para concluir, que sin atender a la gravedad institucional de la cuestión, ya sea bajo el argumento de que se trata de una cuestión política no justiciable o de que ellos no tienen carácter de parte para ejecutar un derecho que nació con un fallo, lo cierto es que en ningún proceso la justicia se abocó a decidir si la segunda minoría parlamentaria, al momento de nacer una vacante para el Consejo de la Magistratura, tiene derecho a integrarlo. Afirman que tanto el fallo de la Sala 5 en este proceso como el de la Sala 2 en autos colegio nos vedan la posibilidad de hacer efectivo el derecho que la ley nos otorga. Bueno, entonces lo anterior respecto de los argumentos de la parte actora, ¿sí? Tanto del senador Luis Juez como del senador Humberto Luis Schiavoni, a lo cual la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Decide abrir competencia, ya que entiende que se encuentran en juego los límites del control judicial respecto de actos del Poder Legislativo y el alcance del principio constitucional de división de poderes, y la decisión adoptada ha sido contraria a la pretensión de los recurrentes que se fundó en ellas. Bueno, en primer lugar, la Corte va a decidir respecto de que la cuestión sí resulta justiciable, ¿sí? Digamos que aquella premisa, ¿sí?, sostenida tanto por primera instancia como por Cámara, es una premisa equivocada, ¿sí?, por lo que decide, por lo que alega, ¿sí?, que la cuestión a decidir es una cuestión justiciable. ¿Sí? Dice en el considerando 5, no está en discusión aquí el ejercicio de la función legislativa. Tampoco se trata de revisar judicialmente la forma en que el Senado organiza su funcionamiento interno o decide los requisitos a los que están sometidos la conformación de los bloques y su modificación de acuerdo a la dinámica parlamentaria propia de ese cuerpo. Por el contrario, el planteo exige examinar, de acuerdo con el remedio ordenado por esta Corte en la sentencia Colegio de Abogados de la Ciudad, cómo se deben identificar los bloques a los efectos de integrar el Consejo de la Magistratura, si la presidencia del Senado se apartó de tal aspecto del procedimiento y si en consecuencia vulneró los derechos invocados por los recurrentes. Digamos entonces que nuestro máximo tribunal lo que dice básicamente es que no se está revisando judicialmente la forma en que el Senado se organiza, en su funcionamiento interno, o cómo es que decide ella, el Senado, la conformación de los bloques y su modificación, de acuerdo a la dinámica parlamentaria propia de ese cuerpo, sino que por lo contrario, lo que nuestra Corte Suprema va a decidir, va a examinar, es si, de acuerdo con
la sentencia, digamos, dictada por la misma Corte en el caso Colegio de Abogados de la Ciudad, cómo es que se deben identificar los bloques a los efectos de integrar el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Si acaso la presidencia del Senado se apartó de este aspecto del procedimiento y si en consecuencia vulneró los derechos invocados por los recurrentes. ¿Sí? Más abajo señala, ¿sí? Me parece importante esto, señala, en virtud de que se trata de revisar el cumplimiento de un aspecto no discrecional, ¿sí? Sería un aspecto reglado, del proceso por el cual el Poder Legislativo participa en la conformación de un órgano constitucional del Poder Judicial, como lo es el Consejo de la Magistratura, la cuestión resulta justiciable y debe ser sometida a un severo escrutinio por parte de este tribunal. Ello es así, pues el control judicial no recae sobre un acto relacionado con la dinámica propia de la organización interna de una de las cámaras del Congreso, materia que sí se encuentra reservada a su ámbito de discrecionalidad, sino sobre la regularidad del procedimiento seguido por dicha Cámara para integrar un órgano constitucional incorporado en la reforma de 1994 para fortalecer la independencia del Poder Judicial. Por consiguiente, esta Corte debe cumplir con su deber constitucional de ejercer una revisión judicial acorde a la trascendencia institucional de la cuestión involucrada, en la cual se encuentra en juego el correcto funcionamiento de las instituciones de la República. Lo contrario, que esta Corte renuncie a esa revisión judicial, implica ubicar a otro poder del Estado por encima de la Constitución y de las leyes. ¿Sí? Entonces, digamos que la Corte declara que la cuestión es justiciable. ¿Sí? Luego se aboca a ver respecto de si la incorporación de los legisladores al Consejo, es decir, tanto del senador Claudio Martín Doñate como de Guillermo Snopek, ha sido una designación legítima o no. ¿Sí? Al respecto, en primer término, señala, ¿sí?, que hay un momento exacto, ¿sí?, que se debe de tener en cuenta, que cada Cámara debe de tener en cuenta, ¿sí?, para determinar cuál es el bloque tanto de primer mayoría como de primer minoría y segunda minoría, ¿sí? Y ese momento va a estar dado en el considerando número 8, dice que ese momento va a ser en el momento de la fecha de la notificación de la sentencia. Y dice: dicha fecha resulta dirimente para fijar cuáles son los bloques de mayoría y minorías, y prescindir de ella permitió, como se explicará, que una vez conocido el pronunciamiento de este tribunal, una de las cámaras del Congreso reformulará los bloques existentes y de este modo alterará la finalidad de pluralidad representativa contemplada en la ley restablecida. Y en el considerando 11 dice que resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación, la segunda minoría, a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura, era el Frente Pro. La reseña recién efectuada, sin embargo, demuestra que luego de esa fecha el bloque Frente de Todos, conociendo ya las reglas de integración establecidas por esta Corte, partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de ellos con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y al mismo tiempo desplazar al Frente Pro como segunda minoría. Y dice: de ese modo se viola el indudable objetivo de pluralidad representativa que la Ley 24.937 persigue en la integración del Consejo de la Magistratura, al referirse a los conceptos de mayor y menor representatividad en sus disposiciones. Bien, entonces, como primer argumento que le achaca la Corte, ¿sí?, a esta jugada que hizo el Frente de Todos,
¿sí? Es que se ha violado la pluralidad representativa que la ley 24.937 persigue. Y dice, considerando, como he dicho, 11, dice: en virtud de ese desprendimiento del bloque Frente de Todos, que hasta entonces era el de mayor representatividad, el nuevo bloque Unidad Ciudadana pretendió ocupar el lugar de segunda minoría y, con fundamento en esa maniobra, propuso a un senador, finalmente designado como consejero por la presidencia de la Cámara, que hasta el día anterior formaba parte del bloque mayoritario. Por lo demás, tal como se explicó el mismo día que el bloque Frente de Todos efectuó la partición, los presidentes de los nuevos bloques informaron que conformarían un interbloque denominado Frente de Todos, circunstancia que, junto con los otros elementos descriptos, evidencian que la división referida no obedece a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde. Y en el considerando 12 dice que los antecedentes hasta aquí reseñados también contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que se debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe cardinal en las relaciones jurídicas. En definitiva, el procedimiento de designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura no es respetuoso de las exigencias constitucionales y legales aplicables, sino manipulativo y desnaturaliza el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador, por lo que no debe admitirse su validez. Que no puede dejar de mencionar este tribunal que la realización de acciones que con apariencia de legalidad procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política, en este caso con relación a las minorías, aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático. Que la maniobra reseñada, si esto considerando 13, además, las reglas más básicas del debido proceso, que la maniobra reseñada quiebra, además, las reglas más básicas del debido proceso legislativo. Van, en conclusión, van tres argumentos, ¿sí? En primer término, que se viola el equilibrio, ¿sí?, de estamentos que busca la ley 24.397 respecto de su conformación, ¿sí? En segundo término, que se viola, ¿sí?, el principio de buena fe, ¿sí?, en el sentido de que se ha manipulado, sea a través de un ardid, ¿sí?, a través de una artimaña, se ha, quebrado la forma de gobierno representativa, ¿sí?, adoptada por el texto constitucional argentino, ¿sí?, y en definitiva su ideario democrático. Resulta paradójico ver que un gobierno que se pretende, representante de las minorías, ¿sí?, que haya realizado este tipo de artimañas para desplazar justamente a una minoría, ¿sí?, quebrando este principio de representación y solamente para obtener un rédito de tipo político. Bien, en tercer punto, ¿sí?, como tercer argumento, la Corte Suprema señala que además se han quebrado las reglas más básicas del debido proceso legislativo, ¿sí?, en el sentido de que no se los ha, en ningún momento se le ha dado sustanciación, ¿sí?,
digamos, en el sentido de que no se ha convocado al Frente Pro para escuchar sus posiciones, sino que se lo hizo de espalda a los pedidos escritos que este último bloque ya le había presentado. En el considerando 15, la Corte Suprema dice que los diferentes actos reseñados, mirados en conjunto, evidencian una maniobra que tiene por consecuencia frustrar la pluralidad representativa considerada en el remedio dictado por esta Corte Suprema en el caso Colegio de Abogados de la Ciudad. Este tribunal no puede dictar sus sentencias a espaldas de esa maniobra. Y dice, la presidencia del Senado debió haber nombrado a los representantes del bloque que constituía la segunda minoría a la fecha de la notificación del fallo, tal cual le fue solicitado por el Frente Pro. Lejos de ello, dicha presidencia no solo omitió cumplir con ese pedido, sino que postergó su respuesta hasta que finalmente los hechos relatados le concedieron un rédito político contrario al referido pluralismo y a la expresión más elemental del ya citado principio de buena fe republicana. La maniobra resulta más patente cuando se la compara con el debido proceso legislativo que debe ordenar la práctica institucional del poder legislativo. Y más abajo señala que constitucionalistas conocedores de ciertas prácticas institucionales como Vidar Campos o Carlos Nino llamaban a insistir en el principio de buena fe constitucional y alertaban contra el ejercicio abusivo de las normas que regulan el poder público, con prescindencia de los fines que ellas procuran satisfacer. Que la deferencia del Poder Judicial al ejercicio que hace otro poder del Estado de sus potestades propias nunca significó una patente de corso para burlar el debido proceso parlamentario. Los tres poderes del Estado deben ajustar su conducta a la Constitución y evitar un ejercicio abusivo de sus atribuciones constitucionales de manera que los principios democráticos y republicanos que le dan sentido a nuestro orden constitucional no resulten socavados. Y en el considerando 16 dice que de todo lo expuesto cabe concluir que la partición del bloque Frente de Todos implica un apartamiento de lo resuelto por esta Corte en su sentencia Colegio de Abogados de la Ciudad, violando la finalidad representativa de la Ley 24.937 y por lo tanto resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura. Considerando 17, que en consecuencia corresponde hacer lugar a la acción de amparo, declarar la nulidad del decreto parlamentario número 33/22, por medio del cual la presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación designó como representantes de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular al senador Claudio Martín Doñate y como suplente al senador Guillermo Snopek, y comunicar al Consejo de la Magistratura que disponga todo lo necesario para dar cumplimiento al presente pronunciamiento. A su vez, por ineludibles razones de seguridad jurídica, se declara la validez de los actos cumplidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación con la participación del senador Claudio Martín Doñate. Por ello, oído al señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, hacer lugar a la acción de amparo y declarar la nulidad del decreto parlamentario número 33/22. Y 3. Declarar que la partición del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura. 4. Comunicar la sentencia al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que disponga lo necesario para cumplir con lo resuelto. ¿Sí? Bueno, gente, para concluir, ¿sí? En síntesis, nuestra Corte Suprema, ¿sí? En primer término, ha declarado que la cuestión que se le ha traído a revisar, ¿sí? A examinar, es una cuestión justiciable, ¿sí? En el sentido de que se está
precisamente examinando, ¿sí?, una cuestión que es reglada, ¿sí?, una cuestión que tiene que ver con el procedimiento para la conformación al Consejo de la Magistratura, conforme a la ley 24.397, ¿sí?, que es la ley que organiza y marca la conformación del Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones, ¿sí? Incluso resulta de trascendencia vital, ¿sí?, no olvidar que hay un fallo dictado el 16 de diciembre del 2021 por la misma Corte Suprema, donde declara inconstitucional la vigente en ese momento ley, ¿sí?, de conformación, de composición del Consejo de la Magistratura, y donde declara que se debe volver, ¿sí?, a la ley 24.397, que asimismo en ese mismo fallo le da, ¿sí?, al mismo Consejo de la Magistratura, le da un plazo de 6 meses para que los distintos estamentos políticos integren, ¿sí?, manden a integrar quiénes van a ser los que integren, ¿sí?, los que compongan este Consejo de la Magistratura. Ahora bien, este procedimiento de integración es un procedimiento reglado, ¿sí?, no es un procedimiento netamente discrecional, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que existe un procedimiento, ¿sí?, un procedimiento que marca la ley, que marcan dispositivos legales de cómo es que se ha de seguir, ¿sí? En este caso, el dispositivo legal está dado tanto por la ley 24.397, como he dicho, y por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación, ¿sí?, del 16 de diciembre del 2021, ¿sí? En ambos fallos se señala cuál es el procedimiento, ¿sí?, por lo que este procedimiento es de naturaleza reglado, ¿sí?, no es de naturaleza discrecional. Si fuera de naturaleza discrecional, se podría hacer una excepción a la regla, ¿sí?, y se podría declarar el asunto como una cuestión política no justiciable. Ahora bien, como la cuestión es de naturaleza arreglada, ¿sí?, la Corte Suprema puede examinar, no solo la Corte Suprema, sino la justicia puede ingresar y examinar respecto de los aspectos, ¿sí?, reglados, ¿sí?, como he dicho. Bien, entonces, en primer término, como he dicho, la Corte Suprema declaró la cuestión como una cuestión justiciable, ¿sí? En segundo término, utilizó distintos argumentos para declarar ilegítima, ¿sí?, declarar ilegal la designación que había realizado la Cámara, ¿sí?, la Cámara de Senadores en su momento, ¿sí?, en donde se decidió integrar, donde se decidió que sea integrada por Martín Doñate y un senador de apellido Snopek, ¿sí?, en carácter de senador suplente, ¿sí? Lo cierto, nuestro máximo tribunal fue realmente contundente, ¿sí?, respecto de los argumentos que dio para declarar que esa designación ha sido inválida, ¿sí?, en primer término porque viola el principio de búsqueda de equilibrio que manda a realizar la ley 24.397 e incluso en nuestro artículo 114 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? En segundo término, declara que se ha violado el principio de buena fe republicana, ¿sí?, en el sentido de que a través de un ardid, ¿sí?, a través de una artimaña política, lo que se ha hecho es desplazar, ¿sí?, a una minoría para que la misma sea integrada o asumida por una mayoría, ¿sí?, una mayoría ya existente. Y en tercer término, nuestro máximo tribunal señala, ¿sí?, que se ha violado el debido proceso legislativo, ¿sí?, en el sentido de que no se ha llamado, ¿sí?, llamado a sustanciación la causa, ¿sí?, el procedimiento, la solicitud por parte del Frente Pro, ¿sí?, y se ha tomado una decisión a sus espaldas inclusive, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido, ¿sí?
Si te gustó este video podcast, te pido que dejes tu comentario, des like, compartas. Y bueno, será hasta la próxima. Saludos.